Muy bien, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar, y ya estamos con nuestra invitada Nadia Juárez. Ella es gerente ejecutiva de FONDEP, que es el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, a propósito de este 6º Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa. Así que su nombre lo dice, ¿no?, prácticamente todo, pero es interesante conocer de qué se trata justamente este concurso, porque sabemos que ya incluso hay inscritos. ¿Cómo está, Nadia? Bienvenida. Mucho gusto de estar hoy día con ustedes. Gracias por acompañarnos. En principio, este es un concurso nacional, el ámbito nacional, para ver cómo es que mejoramos incluso las capacidades de educación, que involucran no solamente, imaginamos, profesores, los docentes, sino también toda la escuela en su conjunto. Así es. Bueno, contarles sobre el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, el FONDEP, que es el único fondo educativo, digamos, del Ministerio de Educación que tiene esta apuesta firme por la innovación y por la investigación en educación, específicamente con las escuelas de nuestro país. Y en estos últimos años, ya estamos en la 6ª edición, nos hemos concentrado en las escuelas públicas. Es decir, educación básica, regular. Toda la educación básica, ¿no? Entonces llegamos a también atender la educación básica alternativa, los modelos, por ejemplo, de educación intercultural bilingüe, de educación rural, de educación especial, ¿no? A nivel nacional. Entonces, este es un concurso que se ha ido posicionando en estos 6 años y que nos ha demostrado que las escuelas, los docentes, la comunidad educativa tienen mucho que decir para poder plantear propuestas que nos ayuden a encontrar nuevas soluciones a los problemas educativos que ya sabemos que en nuestro país son complejos, son agudos, ¿no? Y son incluso, ¿no?, lastimosamente heredados de años tras años. Y ahora qué interesante esa mirada que se da, porque son los propios actores quienes con ideas, ¿no?, bastante innovadoras responden o dan solución a problemáticas que ellos mismos están padeciendo. Así es, el contexto, la realidad es muy importante y la lectura de esa problemática por parte de los propios docentes, de los estudiantes también, que finalmente deben ser los protagonistas de cualquier proceso de desarrollo o de cambio educativo, efectivamente nos muestran cómo es posible generar propuestas pertinentes que atiendan al contexto, que atiendan a la realidad. Entonces vamos en un 6º año, es un concurso que moviliza, ese es como nuestro primer objetivo, ¿no? Es un concurso que, más allá de que resulten o no ganadores, nos da la posibilidad de conectarnos con escuelas rurales, escuelas de frontera, escuelas intercultural bilingüe, escuelas que de pronto para el Estado es difícil de poder acceder, ¿no? En los últimos años, luego de la pandemia, hemos visto cómo se ha fortalecido el acceso, la comunicación que tenemos con estas escuelas de movilización. Es decir, se los puede visibilizar. Así es, podemos conectarnos, ¿no?, a través de esta inscripción al concurso con esas historias, con estas experiencias, con estas propuestas. ¿Y en qué fase, Nadia, estamos en este proceso de este 6º concurso nacional? Pues sabemos que por 3er año consecutivo se está realizando. Así es, bueno, sexto año. 6º año. Sí, estamos en el 3er año de financiamiento directo. Vamos 6 años, ¿no? Pero recién desde el 2022 el Estado apuesta, ¿no?, es una apuesta sectorial, por financiar de manera directa esos proyectos de innovación e investigación, lo cual implica que sean los propios docentes quienes definen en qué invertir sus bienes, digamos, esa inversión de 16,000 soles para cada escuela, en una escala de 625 escuelas, que son las que reciben este financiamiento, que es un fondo semilla, es realmente un inicio, ¿no?, para que esos proyectos puedan desarrollarse plenamente o por lo menos en mejores condiciones. Perfecto. Es la escuela la que define si necesita bienes, si necesita servicios especializados, pero es específicamente una inversión en el proyecto de innovación o investigación. ¿Cuántos inscritos ya tenemos en el proceso de este 6º año que va el concurso? Este año hemos logrado el 31 de marzo a las 12 de la noche que se cierra el sistema, 2.561 proyectos. ¿Qué es más de lo que se registró el año pasado? Bueno, el año pasado registramos 2.646, entonces ha habido una ligera baja, solamente de 100. Tengo que decir que ha sido un reto muy grande porque este año hemos
desarrollado esta convocatoria desde enero, febrero y marzo. Como sabemos, todos los docentes, las escuelas inician recién en el mes de marzo. Claro. Entonces, han corrido en pleno buen inicio del año escolar, se han retado, se han desafiado en desarrollar, en cerrar sus proyectos, como digo, no solo de innovación, de investigación también, que es nuestra tercera categoría en el concurso. Y pues tenemos 2.561, prácticamente 1.300 de ellos son de zonas rurales. Ajá, o sea, claro, es un poquito más. Entonces es la mirada que se tiene ahora que ustedes están recogiendo, ¿no? Esas postulaciones están ya en el proceso de evaluación. ¿Y qué categorías existen dentro de este concurso? Bueno, te comento que este año, igual que el año pasado, tenemos 3 categorías. La primera es la categoría de innovación consolidada. Estamos en la búsqueda y en la evaluación en este momento de proyectos que tengan más de 2 años de implementación, que digamos ya hayan ido desarrollando, consolidando propuestas innovadoras que además aportan un conocimiento importante para el propio sistema educativo. Y bueno, esa es nuestra primera categoría. Tenemos solamente 50, digamos, plazas. Solo van a resultar 50 ganadores de esa primera categoría. Y luego tenemos la segunda categoría, que es donde postulan más proyectos. Si no me equivoco, hay más de 1.200 postulaciones allí, solo allí. Y que abarcan los proyectos de innovación en implementación, aquellos proyectos que todavía, digamos, esas escuelas que han iniciado el desarrollo de algunas nuevas prácticas en su dinámica escolar, se presentan en esta categoría. Eso imaginamos que es para consolidar estas nuevas prácticas. Así es una inversión que le estamos dando para que estas prácticas puedan madurar, ¿no? Podamos pasar de la incubadora pues a una innovación un poco más sólida y que pueda también nutrirse del propio territorio, porque ocurre que hay un gran capital en nuestro territorio, tan diversos además. Claro. Que la escuela puede tener una lectura, ¿no? Digamos, por ejemplo, la naturaleza o el capital cultural, que son posibilidades pedagógicas para los docentes y muchas veces se leen así, ¿no? Especialmente en zonas rurales donde hay tanta belleza, tanta biodiversidad, ¿no? Donde hay mucha historia, donde hay, en fin, una conciencia ecológica. Entonces, los proyectos se van desarrollando en esa interacción con el entorno. Y tenemos la tercera categoría, que son los proyectos de investigación. Esos proyectos nos ofrecen la posibilidad de comprender mejor por qué se da una determinada problemática, llegar al fondo de las competencias que buscamos impulsar en nuestros estudiantes para poderles ofrecer una mejor condición de vida. ¿Y en esta categoría hay interés? ¿Hay participantes? Por supuesto, tenemos más de 600 postulaciones y solo van a resultar ganadores 100 proyectos. ¿Y en qué ámbitos justamente se enmarcan estos proyectos? Al menos en investigación me genera muchísima curiosidad. Por supuesto. ¿Qué investigan o por dónde va el interés de los docentes, de los profesores, de los directores, ¿no? Bueno, los docentes están muy conectados con el currículo nacional y allí se definen las competencias que buscamos para nuestros estudiantes. Pero además de ello, buscamos que el docente pueda hacer una reflexión más profunda sobre las temáticas, los propósitos, que además están conectados con nuestro proyecto educativo nacional, ¿no? El PEN al 2036 es como la política educativa central y nos permite trabajar, por ejemplo, temas de convivencia democrática y desarrollo socioemocional, ciudadanía, ¿no? Atención a la diversidad e inclusión, por ejemplo, soluciones tecnológicas también. Recuerdo varios proyectos, por ejemplo, que están utilizando gamificación, que están planteando la programación, por ejemplo, la generación de videojuegos, como procesos pedagógicos también que van desarrollando habilidades cognitivas de fondo, ¿no? Claro. Pero tenemos también otros que plantean, por ejemplo, la autonomía del estudiante, ¿no? Que cada vez tenga un mayor rol protagónico el estudiante para poder definir su aprendizaje. Tenemos también proyectos que vinculan a la familia, a la comunidad, al territorio.
entre otros. Tenemos educación financiera, STEAM más H, que incorpora ciencias, humanidades, tecnología, de manera integrada. Entonces es realmente apasionante y maravilloso lo que se hace desde las escuelas y no lo sabemos mucho y muchas veces están solos, bregando contra la corriente, y desde este fondo, este FONDEP y el Ministerio de Educación buscamos justamente ser un compañero, ser un socio de las escuelas para poderlos llevar a un estadio de mejores condiciones. Y para que no se quede justamente, ¿no?, durmiendo en el sueño de los justos. Y qué interesante justamente ese tema. Y cuando se da esta postulación, ¿se postula de manera particular, es decir, el docente, o es a nivel de colegio? ¿De una sola institución educativa se han presentado mayor cantidad o cantidad de más de un postulante? Bueno, para que la innovación se instale, digamos, a nivel cultural y ofrezca una ruptura de las prácticas o el modo de pensar, lo que sí promovemos es que se desarrolle colectivamente. Eso ofrece una mayor oportunidad de legitimidad para la innovación, de incorporación como en el dominio cultural, ¿no? Entonces, es el director como representante y líder pedagógico el que debe presentar los proyectos, y estos deben ser legitimados por un comité, ¿no? Una comisión, digamos, pedagógica en la institución educativa. Entonces postulan incluso con un estudiante como representante, ¿no? Es una representación, pero es colectiva la inscripción. Eso también ha sido maravilloso, ver cómo se han unido los equipos, se han conformado los equipos de docentes para poder concretar su registro en este concurso. Perfecto. ¿Y qué le parece si repasamos un poco y recordamos a uno de los colegios ganadores de la edición anterior, el 2023, para ver justamente cómo es que se enmarca pues este premio de FONDEP? Vamos a verlo. Los seres humanos, por naturaleza, somos curiosos, y a partir de eso surge la necesidad de repente de desarrollar nuestra competencia de indagar. Una de las estrategias que viene contribuyendo a nuestro proyecto, Liderazgo Pedagógico Transformacional, con una propuesta de investigación, acción participativa para la mejora de los aprendizajes en nuestra institución educativa. En otros tiempos, en otros contextos, ellos eran objetos de investigación. Ahora estamos haciendo que ellos, los estudiantes, sean protagonistas, sean sujetos de investigación. Atendemos a 74 estudiantes, de primero a quinto de secundaria. Ellos son de este centro poblado de Ocoro, mayoría de ellos cuyas familias tienen como actividad básica la agricultura y ganadería. La agricultura ligada a la producción de frutas. Sí, los estudiantes como los padres vienen contribuyendo favorablemente en estos espacios de vida. Tenemos una variedad de plantas, de frutales, promedio de 15 variedades. Ya está iniciando la producción. Una propuesta de investigación, acción participativa para la mejora de los aprendizajes tiene varias dimensiones, ¿no? Comprende varios aspectos. Uno de ellos es el tema socioemocional, porque todo aprendizaje está relacionado, está vinculado directamente con el estado emocional de los estudiantes, ¿no? Para nosotros es muy importante trabajar este tema de las competencias socioemocionales. Por otro lado está el fortalecimiento de las capacidades del personal directivo y docentes, ¿no? Es decir, de toda nuestra comunidad profesional de aprendizaje, para empoderarnos de metodologías innovadoras, propuestas o metodologías que favorezcan el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Que los salones ya no son los únicos lugares en el que nosotros podemos hacer clases. Las cambiamos para poder salir a las áreas verdes. Ahí podemos hacer clases con nuestros profesores. Ellos aprenden de nosotros también aprendemos de ellos. Al principio sí, porque te sentías nerviosa, no tenías confianza ni con tus compañeros ni con los profesores. Pero según que va pasando el tiempo, sientes como una segunda casa, te sientes. Ahí está, pues con el círculo virtuoso vemos cómo se beneficia, ¿no? Parte desde la idea, la innovación involucra, hemos visto en efecto, ¿no?, a todo el personal en su conjunto de este colegio, y termina redundando en algo beneficioso para la calidad de la enseñanza de los estudiantes. Así es, incluso la comunidad es muy interesante cómo se va involucrando, ¿no? He visto proyectos que, por ejemplo, abarcan museo escolar, que empieza solamente en la escuela, pero que luego se va constituyendo en una práctica de la propia comunidad, ¿no? Y que va generando un impacto más allá de la escuela
en torno a identidad cultural, por ejemplo, a factores de protección, incluso frente a problemáticas sociales importantes, ¿no? Perfecto. Vamos a ver otro de los colegios ganadores, porque de esa manera nos permite ver que no estamos hablando solamente pues, de un premio que queda pues, en una idea maravillosa, en una muy buena, de repente, intención, sino que se ve el resultado de manera tangible. Vamos a ir hasta Huancavelica una vez más y nos vamos a la institución educativa Mariscal Cáceres. Vamos a verlo. Aquí en Tayacaja hemos identificado el problema de la falta o la poca revitalización que tiene nuestra lengua originaria. Hemos visto la necesidad de hacer un espacio donde se investigue, donde se estudie nuestra lengua originaria. Es así que nace el primer aula experimental para la investigación de la lengua originaria aquí en Huancavelica. Desde esta aula se ha logrado dar el primer paso para el fortalecimiento y la revitalización de nuestra lengua originaria. Sabemos bien, nosotros somos una institución bilingüe. En el aula experimental de Quechua ellos han encontrado facilidad de tener los equipos, de tener materiales que les permite mejorar su aprendizaje. Las herramientas que han logrado mejorar la significatividad de los aprendizajes han sido las herramientas tecnológicas. Tenemos pantalla interactiva, computadoras, tabletas, equipos audiovisuales. Ellos han logrado captar la atención de los estudiantes y haciendo uso de esas herramientas tecnológicas se ha logrado mejorar los aprendizajes, apuntando la revitalización cultural y lingüística que necesita nuestra lengua originaria. Dentro del aula experimental hemos visto que han nacido muchos otros proyectos. Hemos logrado tener otras investigaciones similares, caso de las aplicaciones móviles que hoy se pueden descargar del Play Store como descarga gratuita, ¿no? Y también el trabajo dentro de las ciencias sociales, el de la Puchca. Sabemos que nuestra cosmovisión, nuestra cultura tiene conocimiento científico y nosotros estamos agrupando todo ese conocimiento en esta aula experimental. Ahí veíamos el director, ¿no? Este es, Nadia, una aula experimental en la cual se promociona y se incentiva y se mejora el uso del idioma quechua, ¿no? Genial, ese es en el resguardo de las lenguas originarias. Así es. Y muchas veces, como decíamos antes, con participación de la comunidad, con participación de líderes, de autoridades también. Y hay proyectos como este de revaloración cultural, incluso no solo en el área rural, digamos, de la lengua materna, sino incluso para favorecer la interculturalidad en áreas urbanas. Y muy interesante cómo se logra profundizar más allá de la lengua, digamos, el respeto a las distintas culturas, el respeto al otro, ¿no? El respeto, digamos, a un mundo cultural diferente. Toda la cosmovisión, el respeto, el cuidado y cómo incluso no solamente lo valoramos, sino lo hacemos que trascienda precisamente con estas aulas experimentales. Y en zona urbana, digamos, en ciudades mucho más céntricas, ¿no? Donde se engloba como la capital, ¿también se presentan? ¿Hay cantidad de participantes? Por supuesto, es aproximadamente el 50% o entre el 45% de inscripción. Y bueno, hay temas que probablemente están abordando distintas problemáticas, ¿no? En zona urbana, por ejemplo, los proyectos que abordan la violencia escolar y el bullying, ¿no? Interesante, problemática actual. Desde el propio liderazgo e investigación de los estudiantes, que es interesante. Hay proyectos que van fortaleciendo toda la línea de lectura, de bibliotecas, incluso itinerantes, que va trascendiendo incluso no solamente para la propia institución educativa, sino también para la comunidad. Qué interesante. Ahora, finalmente, ya se cerró las inscripciones, está en un proceso de evaluación. ¿Hasta cuándo y cuándo conoceremos a los ganadores de esta edición?
Pues estamos en plena evaluación. Es una evaluación en 2 fases. En un primer momento se hace una evaluación técnica y luego hacia la quincena estaríamos entrando a una evaluación más especializada que nos va a permitir conocer con un jurado externo cuáles son los ganadores, ¿no? El 2 de mayo haremos la declaración de ganadores. Y me parece importante aprovechar este espacio para señalar la importancia de un proceso colectivo, solidario, como el que hemos vivido, donde se movilizan también las autoridades de las distintas regiones, UGELes, localidades, municipalidades, ¿no? Hemos trabajado muy fuerte con las UGELes y las direcciones regionales de educación o unidades de gestión local para quienes no están familiarizados. Y además con aliados privados y públicos también, ¿no? El propio ministerio se ha movilizado con varios de sus especialistas y direcciones e igualmente los aliados, ¿no? El FONDEP también promueve una línea de cofinanciamiento que nos permite trabajar con Perú Sostenible, con Empresarios por la Educación, con la Universidad Continental, con una SEM que incluso está invirtiendo para la sostenibilidad de esos proyectos. Entonces, no es solamente que el FONDEP da este capital semilla y olvidamos a la escuela, sino que tenemos que lograr que sea el territorio el que pueda aprender de esa escuela, ¿no? Todos como comunidad podemos estar atentos a lo que va ocurriendo en una escuela que va innovando, va investigando, podemos aprender de ella. Claro que sí, entonces, porque la finalmente invitación es a un conocimiento democratizado que nos importa a todos. Y termina beneficiando a toda la comunidad sobre todo. Muchísimas gracias. Un gusto Muchas gracias haber conocido más, ¿no? sobre este concurso nacional de proyectos de innovación educativa que ya está en su proceso de evaluación. Hemos estado conversando con Nadia Juárez, gerente ejecutiva de FONDEP, que es el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. Y así